La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte en este día. Estamos a miércoles 21 de febrero. Especialmente en este tiempo de Cuaresma, somos invitados los miércoles y los viernes al ayuno. Lo primero que quería decirte hoy es que no te pienses que por el hecho de que todos los días digo me alegro mucho de saludarte, lo digo por costumbre, porque no es así. Cuando cada día te digo me alegro mucho de saludarte, lo digo de corazón. Es una alegría muy grande poder estar este ratito contigo. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Vamos a escucharlo con mucha atención. Hoy vamos a tratar de profundizar con este Evangelio en nuestra vida espiritual. Este es el objetivo de hoy, profundizar en nuestra vida espiritual. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. A mí me parece que la palabra central de este Evangelio es: aquí hay uno que es más que Salomón. Aquí hay uno que es más que Jonás. Esa me parece que es la palabra central. Pero antes de ir a esta palabra central, vamos a comenzar con algunas otras cosas que nos aporta el Evangelio de hoy. Dice así: se apiñaba alrededor de Jesús la gente, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Esto me llama la atención, porque a Jesús estaba siguiendo mucha gente, y Jesús podría haber dicho:
no quiero perder seguidores. Entonces, no les voy a decir cosas que les puedan molestar, no sea que pierda seguidores. A Jesús no le importa caer bien, caer simpático, quedar bien. No le importa perder seguidores. En el sentido de que no va a dejar de decirles la verdad por miedo a perderles. Sí que le importa perder seguidores en el sentido de que cada persona le importa con todo su corazón. Cuando una persona se aleja de él, le duele el alma. Pero lo que no va a hacer es no decirte la verdad para que no te alejes. No. Él te dice la verdad. Te la dice con amor, delicadamente. Él sabe cómo y cuándo te dice cada cosa, pero te va mostrando la verdad. Aún a riesgo de que no le quieras seguir. A Jesús le importa muy poco lo que piensen de él. No quiere quedar bien. Esto tenemos siempre que verlo. A nosotros a veces nos importa mucho lo que piensen de nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien nos hace una observación, una corrección, una matización a algo que hemos dicho, algo que hemos hecho, nos ocurre a veces que rápidamente nos ponemos a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque nos molesta que piensen que lo hemos hecho mal, que lo hemos dicho mal. Nos importa lo que piense la gente de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que acoger con mucha gratitud cuando una persona nos hace una observación, una corrección, porque eso nos ayuda a ser mejores. Después dice Jesús, esta generación pide un signo. A Jesús no le gusta esto. Porque no le gusta que le andemos con exigencias a Dios. Dame un signo, Señor, dame un signo. Sino que quiere que confiemos en Él, no que le estemos pidiendo pruebas. Pero esto tiene también otra aplicación, que es la siguiente. A veces cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Dios, no vamos a Él buscándole solo a Él, sino que vamos buscando otras cosas cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios. A veces buscamos en Dios, pues que me conceda tales cosas que le estoy pidiendo. Y no busco a Dios, sino que busco que me conceda esas cosas. Quiero a Dios para eso. No le quiero a Él por Él mismo, sino que le quiero para que me dé algo. Otras veces queremos los gustos de Dios. Yo voy a Dios, voy a la oración, pero porque quiero los gustos. Quiero sentir a Dios, quiero sentirme bien en la oración. Pues aquí vamos a leer un texto precioso de San Juan de la Cruz que nos dice lo importante que es buscar a Dios por Dios. No tener dividido nuestro corazón. Por una parte busco a Dios, pero por otra parte quiero también otras cosas, además de Dios. No,
tienes que amar solo a Dios, es decir, en el sentido de que le tienes que amar por encima de todo y Él tiene que ser lo primero. No tienes que tener tu corazón dividido entre Dios y otros amores, o como dice San Juan de la Cruz, entre Dios y otros apetitos. ¿Qué significa eso? Otros amores. Subida del Monte Carmelo, libro primero, capítulo 10, número 1. Lo quinto en que dañan los apetitos al alma, es decir, cuando tienes otros amores, además de Jesús, cuando tienes tu corazón dividido entre Jesús y otros amores, lo quinto en que dañan los apetitos al alma es que la entibian, la hacen tibia, y enflaquecen, la debilitan, para que no tenga fuerza para seguir la virtud y perseverar en ella. ¿Por qué? Por el mismo caso que la fuerza del apetito se reparte, queda menos fuerte que si estuviera entero en una cosa sola. Es decir, si tú tienes tu corazón dividido, amas menos a Jesús, porque tu amor está dividido, entonces pierde fuerza. Mientras que si amas a Jesús con un corazón indiviso, no dividido, con un corazón entero, le amas mucho más. Por tanto, está claro que si el apetito de la voluntad se derrama en otra cosa fuera de la virtud, ha de quedar más flaco para la virtud. Y así, el alma que tiene la voluntad repartida en menudencias, en cosas pequeñas, tiene su corazón que se le va tras pequeñas cosas, es como el agua que teniendo por donde se derramar hacia abajo, no crece para arriba. Así, el alma no recogida en un solo apetito de Dios, es decir, el alma que no tiene todo su corazón puesto en Dios, pierde el calor y vigor de la virtud. Lo cual, entendiendo bien, David dijo hablando con Dios. Salmo 58, 10. Recogiendo la fuerza de mis apetitos solo a ti. ¿Veis? Recoger el corazón solo a Jesús. Esta es una de las grandes metas de nuestra Cuaresma. Recoger mi corazón a Jesús. Que mi corazón no esté dividido con otros amores. No que no pueda amar a otras personas, pero en Jesús, desde Jesús y según la voluntad de Jesús. Vamos ahora a lo que te decía, querida alma contemplativa, que era la frase principal del Evangelio de hoy. Aquí hay uno que es más que Salomón. Aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús nos está invitando con esta frase. Nos está diciendo,
mira quién soy yo. Conóceme. Aquí hay uno que es más que Salomón. Soy más que Salomón, soy más que Jonás. ¿Te has dado cuenta quién soy? ¿Eres consciente quién soy? Espero que no digas, sí que lo sé. Espero que no digas eso, Porque el que se cree que conoce a Jesús, poco le conoce. Entonces te recuerdo la oración colecta de la misa del domingo 1 de Cuaresma, que te dije que era una de las referencias fundamentales de la Cuaresma. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Este tiene que ser uno de nuestros grandes deseos en la Cuaresma, progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. ¿Conoces ya a Jesús? Algo le conozco, pero me falta lo más por conocer. Eso es lo que tienes que decir. Algo le conozco, mucho le amo, o le quiero amar por lo menos, pero me falta lo más por conocerle y por amarle. Quiero llegar mucho más lejos. Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida, capítulo 22, número 6, tiene unas expresiones maravillosas sobre Jesús. Dice así: en veros junto a mí, está hablando a Jesús, en veros junto a mí, he visto todos los bienes. No me ha venido trabajo que mirándoos a vos, cual estuvisteis delante de los jueces, no se me haga bueno de sufrir. Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima, la humanidad de Jesús, en quien dijo su majestad se deleita. Muchas veces lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar, por la humanidad de Jesús, si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Jesús. Un abrazo, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.